Catherine Miranda, representante a la Cámara, sobre la denuncia. Esta, Felipe, y la de la silla vacía coinciden en lo mismo, el privilegio o la política o politiquería que está metiéndole el ministro Jaramillo a su departamento, pensando seguramente en campaña electoral. Sí, realmente la denuncia de la representante pues hay que tomarla con pinzas, Néstor, y yo no soy propiamente pues defensor del ministro de Salud, pero hay que tomarla con pinzas porque ya lo decía, ella misma reconoció que es una buena clínica. Si es una buena clínica y está cumpliendo... No, y de momento no han descubierto que haya pacientes falsos. Claro, correcto, es decir, si es una buena clínica que arrancó con 200 y van 1000, pues si está produciendo resultados y aparentemente no hay quejas de quienes fueron atendidos allí, pues digamos, estamos en campaña. La silla vacía sí trae más bien las pruebas contundentes de que los equipos básicos de salud se están utilizando para hacer política en favor de los candidatos del ministro de Salud. Eso sí es mucho más delicado, Néstor. Porque a la clínica pues hay que darle el beneficio de inventario. ¿A quién sorprende, Felipe, que la salud manejada por el gobierno termina al servicio de la politiquería? Pero además esos equipos básicos de salud y esas cifras que da el presidente Petro, de que gracias a esos equipos básicos que han costado, nadie sabe qué, porque inclusive ya la Contraloría General hizo una alerta sobre este tema, no se sabe si son 4.5 billones, 6 billones, 8 billones, esa plata no ha tenido control, pues ahí sí es claro que están haciendo política a través de la fundación que lleva el nombre del padre del ministro de Salud. El Ministerio de Salud reconoce a hoy, en estos 3 años, 4.2 billones de pesos. Billones, correcto. Que a plata de hoy estamos hablando. Pero la de Contraloría ha hablado de cifras superiores, Néstor. 1.200 millones de dólares, que no es poquito en este momento de crisis. Es que ese esquema tiene ese riesgo, Néstor, porque es un esquema de un montón de personas que, entre otras cosas, no tienen realmente formación profesional, pues porque parte del supuesto de que son personas que con algunos conocimientos básicos pueden ir hasta la casa de las personas y hacerle, digamos, un primer chequeo de cuáles problemas de salud pueden estar teniendo o darles indicaciones respecto de temas de higiene o cosas de ese estilo, pues para que no haya problemas de salud. Es la típica concepción tradicional, digamos, de lo que llaman la medicina preventiva. Pero eso tiene ese riesgo. Eso en Bogotá pasó, en la alcaldía de Bogotá pasó. En la teoría, Héctor, eso suena perfecto. Acercar el sistema de salud de la gente para prevenir enfermedades. Pero ahí vaya y póngalo y llévelo a la realidad y a la práctica. Y es donde... termina siendo una cosa además en la que la relación de esas personas con los ciudadanos pues termina siendo una relación muy cercana. Pues imagínese usted unas personas que van a hacerle unas preguntas a usted sobre su condición de salud o sobre la condición de la manera como usted manipula los alimentos o si consume o no agua potable o si los niños han tenido las vacunas, en fin, genera una relación pues muy cercana, que de ahí a pasarla, a convertirla en un instrumento político, pues es casi inevitable. Eso pasó, le insisto, Néstor, en Bogotá con la alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro, porque él diseñó un esquema similar en Bogotá y claro que eso termina convertido en comandos políticos, como está totalmente demostrado. La investigación de la silla pues está suficientemente documentada de cómo hay unos lazos que son imposibles de negar. Es que cambiaron una cosa cuando yo le digo de la teoría a la práctica, Héctor, es que antes era llevar médicos. Ahora no llevan médicos esos equipos preventivos, sino enlaces sociales. Enlaces. Y es donde aparece el nombre del señor Hincapié o del señor Gómez. O cosas de ese estilo, y claro, además unas personas que son como especies de voceros políticos. Eso realmente, la posibilidad de que ese tipo de programas se conviertan en politiquería es toda, Néstor, y seguramente no hay solamente acusaciones en el departamento del Tolima, sino que donde se ponga la lupa va a salir cosas parecidas. Néstor, pero mire, le pusieron la lupa al Tolima porque el ministro es tolimense y porque tiene nexos políticos y aspiraciones políticas
en el departamento del Tolima. Néstor, mire, el esquema Para quien de quiera equipos opinar, la básicos de cuenta salud. Blue Radio Call, los leo sobre el ministro de Salud, que está interviniendo en política y se sube a una tarima y hace llamados para votar en las elecciones de esta semana, y hace campaña política, y tiene enlaces, y tiene equipos básicos dedicados a hacer politiquería. Señor Luis Ernesto. El esquema de equipos básicos en salud, Néstor, funciona en la ciudad de Bogotá desde hace muchos años y tiene unos extraordinarios resultados, especialmente en poblaciones dispersas, en la localidad de Sumapaz, en la zona rural de Usme, donde la población de pronto por la lejanía de un centro de salud no se hace exámenes, no se hace chequeos, y cuando llega un equipo básico de salud encuentra un menor que de pronto tiene un nivel de desnutrición, lo atiende oportunamente, o un adulto mayor que podría tener algún tipo de prevención. Entonces, lo que es trágico es que por este manejo, y ahora entro en el caso particular del ministro Jaramillo, por este manejo se satanice un esquema que funciona muy bien en zonas dispersas y para prevenir en salud, para que las personas no sean atendidas cuando ya están enfermas y ya no hay sino que darle medicamentos o tratamientos paliativos, sino justamente antes de que la enfermedad aparezca. Pero lo que presenta la silla vacía es absolutamente contundente, y es que estos equipos de salud, en el caso particular del Tolima, del Líbano Tolima, de donde viene la casa política de los Jaramillo, pues lo que ha hecho es convertir a activistas políticos en miembros de estos equipos de salud, lo cual no tiene ningún sentido. Es decir, aquí hay una lista de 12 personas que han sido exdiputados, excandidatos, y a todos los pone de enlaces en los temas de salud, y pues evidentemente el tufillo de que aquí no hay una intención de protección ni de prevención en salud, sino más bien de ubicar políticamente a las clientelas, pues salta a la vista. Lástima que semejante programa tan importante lo hayan perrateado de esta manera. Pero dice la silla que esos equipos de prevención, Néstor, le están llevando regalos a los campesinos y a los habitantes de la zona. No, Felipe, es decir, ¿qué hacen supuestamente los trabajadores sociales y una enfermera y toda esta cosa? Llevándole regalos. Sí. ¿Por qué? Felipe, ¿regalos de qué? ¿Para qué? Pero mire el bien documentado informe de la silla vacía, que demuestra que hay personas a las que llegan esos sistemas básicos de salud preventivos y le abren 3 veces la historia clínica. Usted dice, pero después de la historia clínica abierta la primera vez, lo que usted tiene que llegar es con soluciones de salud, no ir la segunda vez a hacer lo mismo, a abrir la historia clínica. Así que se están replicando las otra mismas chambonada, otra chambonada como la del FOMAG, igualita. Es que además esto tiene un problema de diseño institucional, Néstor, porque asumamos, como dice Luis Ernesto, que ese es un programa benéfico. Es muy difícil contraargumentar con esa afirmación. Digamos, las cifras no muestran que tenga unos resultados tan benéficos como se suele decir, pero claro que es muy difícil contraargumentar a que pues es mejor prevenir que curar. Prevenir que curar, pues sí, eso es una cosa que es casi obvia, es mejor prevenir que curar. Pero mi pregunta es, ¿a quién se le puede ocurrir, aun si esa es una política benéfica, que la tiene que hacer el gobierno nacional y no los gobiernos locales? Es que eso sí no había pasado. Eso lo había hecho el gobierno de Bogotá desde la alcaldía de Gustavo Petro, y le oigo decir a Luis Ernesto que todavía hay... Lucho Garzón, en la de Lucho Garzón. Empezó en la de Lucho Garzón, y que todavía hay cosas de esas que funcionan en Bogotá y tal. Eso es una típica política pública de un gobierno local, no nacional. Aquí nos acostumbramos a que incluso a un auxiliar de enfermería, a una vereda en el departamento del Tolima, la tiene que mandar el ministro del Tolima y el ministro de Salud, y eso no puede ser. Y entonces ahora pregúntese por qué el gobierno nacional está en eso, usurpando funciones que deberían corresponder a las regiones. Por lo mismo, por la politiquería, amigo mío. Señor Aurelio. Pero ¿por qué se sorprenden de que Jaramillo haya vuelto esto una especie de directorio político de tipo nacional? Si Jaramillo ha sido un politiquero toda la vida. Guillermo Alfonso Jaramillo ha sido más politiquero que médico. Esa es la realidad. Vaya a la hoja de vida y mire, ha sido senador, congresista, creo que él alcalde, él estudió medicina, creo, en Suecia. No, terminó, sí, hizo allá se una graduó especialización como médico. Pero ha ejercido... No, en Suecia hizo una especialización. Sí, ha ejercido más como político que como médico. Ha sido un politiquero toda la vida, y es un politiquero. Político, Aurelio, para no ofenderlo. No, eso porque lo que hace...
No, lo que hace Jaramillo muestra realmente que no es un político, es un politiquero. Un político, por ejemplo, ¿cuáles son hoy, y también lo trae la silla vacía como una inquietud, cuáles son los elementos que permitan evaluar el tipo de medidores o de indicadores que digan, bueno, hay 14.000 equipos básicos en el país andando y entonces los resultados en esto? Entonces Petro saca la famosa gráfica de la mortalidad infantil que ya la doctora Zulma Cucunúa refutó de manera categórica, y entonces aquí contratan equipos básicos, pero aquí no se sabe cuál es el resultado. Se supone que es, y bien lo concibe el gobierno, como un programa fundamental en la reforma a la salud, de medicina preventiva, de atención en el hogar, para poder eliminar hospitalizaciones o urgencias, etcétera, y tratar las enfermedades antes de que hagan su proceso crónico o agudo. Entonces, realmente aquí es un señor ministro, como dice Héctor, no enlazando con las secretarías de salud de los departamentos de los municipios, sino nombrando 12 gestores politiqueros también del mismo corte de Jaramillo, que hoy está impulsando a Marco Tulio Incapié, el hijo de Marco Tulio, el presidente de Coljuegos. Pero no se le olvide una cosa, Néstor, que Marco Tulio Incapié fue el que dirigió la operación de testigos y de votos, de reconteos, para etcétera, la para la presidencia de Petro en la campaña anterior. Entonces esto todo es politiquería. Qué mal que hayan vuelto un programa bandera, un programa que es definitivo en la salud de los países, lo hayan vuelto la bandera politiquera del politiquero Guillermo Alfonso Jaramillo. Entre de la otras salud cosas, preventiva. señor Álvaro. La culpa no es de la salud preventiva, que bien hecho obviamente es bueno, solo pues hay que ser terco para no verle ventajas. Lo que pasa es que hacerlo bien no es fácil. Pero como dice Aurelio, el ministro de Salud pues ha sido un político tradicional siempre y sigue siendo un político tradicional. Si en algo hay politiquería a nivel local y regional es en la salud, así funciona a nivel de gobernaciones y alcaldías, y el ministro está reproduciendo todos esos vicios de la política tradicional, y ese es el problema de nombrar esos exparlamentarios y expolíticos locales, que tienen habilidades, conocen bien las regiones, pero generalmente vienen con esas mañas clientelistas. Son las 8 en punto, Felipe. Le iba a decir, el presidente Petro suele citar como éxito, como caso de éxito, la cifra y el gráfico de mortalidad infantil. Sí. Pero hay más de 30 gráficos que tienen relación con la salud. Los otros 29, nadie los menciona nunca, Felipe, que son enfermedades graves, enfermedades huérfanas, enfermedades de adultos mayores, tratamiento de enfermedades respiratorias. 29 gráficos que se nos olvidaron porque el presidente suele mencionar uno de los 30, uno en el que le va bien, que es el de la mortalidad infantil. Le va relativamente bien, como lo explicaba Aurelio, porque ya la doctora Zulma Cucunúa lo atendió, sí. Lo atendió y bueno, en fin, pero desafortunadamente seguimos en lo mismo, Néstor. Este era el cambio. Tal vez un elemento. Este era el cambio que le proponían a los colombianos. Es que seguir robando, seguir haciendo chanchullos, seguir improvisando, como hicieron con el FOMAG, con la salud. Este capítulo de hoy es politiquería, Felipe, con Néstor, la plata de la salud que quería barata, ¿no? Tal vez una precisión, y es que la política de los equipos básicos de salud la ideó el presidente Gustavo Petro. Es decir, esto no es que la cabeza del Estado no tenía ningún conocimiento y por haber nombrado, comillas, politiqueros, entonces es que los politiqueros a espaldas del jefe de Estado terminan haciendo lo que terminan haciendo. Quien estructura el esquema es el presidente de la República. De hecho, él saca pecho con los equipos básicos de salud que están en todo el país. La silla vacía hace un trabajo maravilloso solo en el Tolima, pero esto está replicado en todo el país. Bueno, pues esto no solamente es... Bueno, y es copia, entre otras cosas, de Venezuela, de Chávez. Chávez inventó una cosa que se llamaba Misión Barrio Adentro. Claro. Correcto. Bueno, pues estamos en la misión. Paola, esto puede ser Misión Pueblo Adentro en época electoral.
8 de la mañana, Néstor, señor. Néstor, fíjese que quería simplemente agregarle algo adicional, porque como usted planteó que esto era en todo el país, y Ricardo bien lo dice, se ha replicado en diferentes departamentos, han escrito el departamento de Córdoba con un ingrediente adicional que le muestra a usted la magnitud de lo que tenemos enfrente. Fíjese que a estos equipos básicos en salud les están cobrando, le pongo un caso, una psicóloga con un sueldo de 5 millones de pesos en el papel, pero tiene que entregar 3 millones de pesos al contratista. Estás escuchando Blue Radio.